Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el ejercicio C3.2 del libro de Woolrich, Introducción a la Econometría, en la página 110, y lo vamos a hacer usando el software Excel. Entonces aquí tenemos datos sobre el precio de las viviendas, y aquí lo vamos a observar. Es el precio de las viviendas que está medido en miles de dólares. La otra variable que vamos a utilizar es la variable SQRFT, que resulta ser la variable que mide de la medida de la vivienda, ¿no? Es el tamaño de la vivienda que está medido en pies al cuadrado. También se encuentra la variable BDRMS, ¿no? Que son el número de habitaciones que tiene la vivienda. Entonces, estamos viendo que el precio de la vivienda es un resultante de los siguientes factores: del tamaño de la vivienda y del número de habitaciones que tiene la vivienda. Un modelo bastante simple en este sentido. Entonces, vamos a realizar la ecuación en el Excel. Aquí tengo los datos que se encuentran en el archivo hprice1 en la base de datos. Y bueno, y los mismos también los puedes encontrar acompañando en los comentarios de este video. Bueno, aquí están los datos. Simplemente queremos hacer una regresión con las variables que necesitamos. Vamos a quitar todo lo que no nos sirve. Entonces me quedo con price, los bedrooms, las habitaciones. La variable que mide la distancia, ¿no? Que es este SQRFT, y todo lo demás lo quito por ahora, no es necesario que lo tengamos. Entonces, por una cuestión de orden, simplemente vamos a seguir el orden que está establecido aquí en el libro, aunque podríamos hacer un orden distinto. El precio en función del tamaño y después del número de habitaciones. Voy a mover el número de habitaciones a este lado. Listo. Ya tengo lista y preparada mi base de datos para hacer esta regresión. Observen, siempre es buena idea fijarse los datos, ¿no? Observen, por ejemplo, la vivienda que se encuentra en la celda número 2 o en la fila número 2. Tiene un precio de $300,000. Tiene un tamaño de 2.438 pies al cuadrado y tiene 4 habitaciones. La otra vivienda tiene un precio de $370,000, que tiene un tamaño de 2.076 pies al cuadrado y tiene 3 habitaciones. Y bueno, esta es un poquito la lógica de cada uno de estos casos. Veamos la regresión. Y entramos a análisis de datos y ahí nos vamos a la opción regresión. Marcamos como variable dependiente el precio, con todos los casos que tenemos aquí, y como las dos variables independientes, las dos que tenemos establecidas: el tamaño de la habitación y el número de habitaciones, el tamaño de la casa y el número de habitaciones. Le ponemos rótulos porque estamos tomando en cuenta la primera fila, y el rango de salida lo establecemos aquí en la primera fila también. Le decimos aceptar. Y ahí tenemos las estadísticas de esta regresión. Ahora estos datos los vamos a copiar a un formato Word para que podamos analizarlos, cómo se presenta una ecuación de estas características. Entonces abrimos un archivo en Word y aquí copiamos los datos, ¿no? Que teníamos ahí habilitados hace un momento en el Excel. El intercepto es menos 19.315 más 0.12 de SQRFT más 15.98 de bedrooms y todos los demás datos que tenemos acá. Como manifestamos antes, los errores estándar se expresan en paréntesis aquí justo debajo de los coeficientes de la regresión. Aquí tengo los estadísticos T y sus respectivas probabilidades, que no suelen ponerse, pero los vamos a poner por ahora. El número de datos es 88, tenemos un R cuadrado de 0,6319, el R cuadrado ajustado, el estadístico F y su probabilidad. Como vemos aquí, entonces hay una relación significativa, y lo digo esto en base al valor de T, que es 9, y en base a la probabilidad, que es menor a 0.01. Al 99% de confianza sabemos que el tamaño de la vivienda sí es significativo en el precio, ¿no? Y hay una relación de 0.12 por cada por cada pie cuadrado adicional en el tamaño de la vivienda, pues el precio se incrementa en 0.12 miles de dólares, y es bastante significativo ese resultado. Lo que sí nos llama la atención es el tamaño de los dormitorios, en realidad los dormitorios, el número de dormitorios, porque si bien aquí mostramos que el efecto es bastante fuerte, ¿no? Estamos hablando de $15,000 por cada habitación adicional, pues el efecto es no significativo. Entonces nos hace preguntar, ¿realmente este efecto existe o no existe, no? Si es no significativo, o tal vez se debe a algún problema que pueda tener el modelo como tal.
Pero bueno, veamos las respuestas de Woolrich y las preguntas de Woolrich para ver cómo respondemos a esto. Ya, el número 1, escriba los resultados en forma de ecuación, que es lo que ya tenemos aquí. En el número 2, ¿cuál es el incremento en precio estimado para una casa con una habitación más, manteniendo constante la superficie en pies cuadrados, ¿no? Entonces, como dijimos hace un momento, una habitación adicional va a incrementar el precio de la vivienda en aproximadamente en $15,000, manteniendo constante el tamaño, ¿no?, que tenemos acá. Entonces, $15,000 es el incremento que se espera por una habitación adicional en la vivienda, ¿no? Esto en promedio. En el número 3 nos dice, ¿cuál es el precio estimado para una casa con una habitación adicional de 140 pies cuadrados? Y que comparemos las respuestas con la del inciso 2. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 140 pies cuadrados por el estimador que tiene y comparar, ¿no?, con ese resultado, para lo cual vamos a usar una calculadora. Entonces multiplicamos 0.12, que multiplica a 140, ¿no?, que es el precio, el tamaño de la habitación que estamos estableciendo. 140 pies cuadrados. Entonces ese es el resultado, mira, 16.8. Entonces, lo que nos está diciendo esto, que es si incrementó una casa con una habitación adicional 140. Ah, ya. Una casa que tiene una habitación incrementa su precio en... Volvemos un ratito. Ok, una habitación adicional va a incrementar el precio de la vivienda aproximadamente en $15,000. Y si estamos hablando de 140 pies cuadrados, el precio se va a incrementar en $16,000. Entonces, si queremos aumentar una habitación adicional y que la misma tiene 140 pies cuadrados, vamos a sumar 16.8, que es el resultado que acabamos de hallar, de multiplicar 0.12 por 140, más 15.198, y nos da 31.998. Entonces, una habitación adicional que tiene 140 pies cuadrados en promedio incrementaría el precio de la vivienda en $31,000, que es lo que tenemos allí, ¿no?, en general. Y por ahí vendría la respuesta a esa pregunta. Comparemos con la del inciso 2. Bueno, obviamente, ¿no?, el precio como que se duplica si estamos hablando de 140 pies cuadrados. ¿Qué porcentaje de la variación en el precio se explica por la extensión en pies cuadrados y el número de habitaciones? Entonces, como vemos aquí en el modelo, el tamaño en pies cuadrados y el número de habitaciones están explicando el precio. ¿Qué porcentaje están explicando al precio? Pues aquí lo dice el R ajustado. Estamos hablando de un 62.32%. O sea, que las variaciones en el tamaño de la vivienda sumadas a las variaciones en el número de habitaciones explican el precio de la vivienda en un 62.32%. La primera casa de la muestra tiene 2.438 de pies cuadrados y 4 habitaciones. Determina el precio de venta estimado con la línea de regresión MCO. Entonces voy a volver al Excel. Y aquí tenemos nuestra regresión. Y aquí tenemos la primera casa, ¿no? Y la primera casa es cierto, tiene un valor de $300,000, tiene 2.438 pies cuadrados y tiene 4 habitaciones, que es lo que más o menos nos está planteando el libro de Woolrich. Entonces, nos quiere decir cuánto nos dice que es el precio estimado. Entonces aquí necesitamos encontrar y es sombrero o el precio estimado. Price estimado. Entonces, este price estimado en el Excel podría calcularse de la siguiente forma, sin necesidad de hacer la congelación de celdas. Al hacer la regresión, lo que tendríamos que haberle dicho es aquí abajo, decirle que nos dé los residuos, que nos calcule los residuos, y nos va a calcular los residuos y además los valores estimados. Sí, esto que nos lo calcule en F, para que estemos más claritos. Y sí, vamos a pedirle, y ahí está, volvemos a hacer la regresión, pero aquí abajo ya me aparecen los resultados. Y aquí el primero es el pronóstico. Este de acá sí es sombrero. Entonces, según el modelo, el precio de una vivienda con 2.438 pies cuadrados y 4 habitaciones vendría a ser $354,000 y el precio real en el mercado era de $300,000. Entonces, obviamente, es una estimación y tiene un error de pronóstico o un residuo de $54,000, que es el que tenemos justo aquí al lado, ¿no? Y en general. Bueno, en realidad, entonces en el software la forma de calcular los valores estimados simplemente es pedirle que me calcule los residuos aquí en el Excel. El precio de venta de la primera casa dice que fue de $300,000, así que price es 300, claro, como tenemos aquí.
Y determinemos el residual para esta casa. El residual es menos 54, o que es lo que hemos visto hace un momento, ¿no? El residual es la diferencia entre el valor observado, 300.000, menos el valor estimado, 354. 300 menos 354 me da 54 negativo. Y ese es el residuo que estamos comparando. Entonces, esto sugiere que el comprador pagó de más o de menos por la casa. En realidad no sugiere nada de eso, ¿no? El que compró la casa la compró en $300.000. El modelo... Según el modelo, esta casa debería haber valido $354.000 por el tamaño del terreno y por el número de habitaciones, ¿no? Pero se vendió a 300.000, que no sé si ese es el valor de mercado, porque no tenemos esa variable, al menos no en este ejercicio. Pero esto no sugiere que el comprador pagó de más o de menos, simplemente sugiere que el valor estimado, tomando en cuenta el tamaño del terreno y el número de habitaciones, era $354.000. Pero hay otras variables que no estamos tomando en cuenta en este modelo, ¿no? No se olviden el término de perturbación estocástica que tienen todos estos modelos de regresión. En esta perturbación estocástica podría estar la localización de la vivienda, si se encuentra lejos o cerca del centro de la ciudad, o lejos o cerca del centro geológico o geográfico que se analiza acá. No se analiza también la antigüedad de la vivienda, de la calidad de los materiales. Entonces todos esos factores se deben tomar en cuenta en la compra, ¿no?, de una vivienda, pero este modelo no los toma en cuenta. Entonces imaginamos que todos esos otros factores han incidido para que el precio sea menor al que estamos estableciendo en esta regresión, donde solamente estamos tomando en cuenta dos factores, como son el tamaño de la vivienda y el número de habitaciones. Entonces, no se olviden que esto sigue siendo una estimación, sigue siendo un modelo, y como hemos visto, un modelo es una representación simplificada de la realidad, nos da una idea de cómo va la situación, pero claro, no puedes establecer que el resultado sea exacto, ¿no? Eso sería poco menos que imposible, no hay ningún modelo que llegue a un resultado genuinamente exacto, ¿no? Bueno, eso es todo para este ejercicio, nos vemos en los siguientes. Muchas gracias.